En la mesa Elena Stenger Doaño, fiscal delegada de violencia sobre la mujer en Galicia. Belén Rubio de la Torre, magistrada titular de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en violencia de género. Y María José Garrido Antón, que es comandante, jefa de área en la Secretaría del Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Algún día sabremos, hemos conocido con una magnífica explicación muchos de los delitos que no siempre conocemos. Algún día, digo, nos explicarán por qué, teniendo un magnífico idioma como tenemos, nos tenemos que habituar a conocerlos en inglés siempre, ¿no? Pero esto será materia de otro debate. Aquí hay medios de comunicación y hay expertos en aquello que estamos haciendo y debatiendo. A los medios, lo decía antes la representante de la universidad y lo decía también el director general de la Xunta, nos corresponde un papel, que es nuestro papel de divulgadores, educar también sobre este problema. Quizás sea bueno que pensemos que tengamos que educarnos para educar. Y este tipo de jornadas también nos educan a nosotros los medios. Luego les pediré que nos digan qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, sobre todo lo que estamos haciendo mal los medios de comunicación, porque en ese papel que nos toca, y aquí estamos reflexionando sobre ello, probablemente tengamos que pararnos, detenernos, parar para reparar y hacerlo un poquito mejor, porque pese a que España se ha puesto como ejemplo de algunas cosas que estamos haciendo mal, seguro que nos queda muchísimo camino por recorrer. Voy dándoos la palabra, si os parece, os pido exposiciones lo más concretas posible, a ver si recuperamos un poco de tiempo. Empezamos, si te parece, Elena, por ti, por Elena Stenger. Son jóvenes las tres, el currículo es extenso, por lo tanto debemos deducir que han corrido mucho en su desarrollo profesional. Elena es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es diplomada en Criminología y graduada en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad Pública por el Instituto Universitario de la Universidad de aquí de Santiago. Ingresó en la carrera fiscal en el año 91 y su primer destino fue la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, aunque posteriormente obtuvo su traslado a la provincia de Coruña. A la ciudad de Coruña. Ha desarrollado su labor como fiscal adscrita a la sección de violencia sobre la mujer desde el año 2009. Fue también fiscal coordinadora de incidentes de unidad de actuaciones y fiscal delegada y fiscal decana de la sección de violencia sobre la mujer en la Fiscalía Provincial de A Coruña. Durante 16 años ha compatibilizado su labor en el área de violencia sobre la mujer con otras responsabilidades dentro del Ministerio Fiscal y desde abril de este año es la fiscal delegada autonómica de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Superior de Galicia. Te cedo la palabra y primero gracias a todas, a las tres, por estar aquí y ojalá nos aportéis un matiz más a conocer mejor todo esto. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación y la deferencia por participar en este congreso. Para mí, desde luego, es un honor y procurar ser lo más breve posible. Tenido en cuenta que ya Esther nos ha ofrecido una panorámica excelente acerca del fenómeno de la ciberviolencia y realmente tenemos que tener en cuenta que nos hayamos viviendo, nos hemos visto inmersos, muchos de nosotros por nuestra edad, en una nueva era, la era digital, o como bien señaló Roberto, la cuarta revolución industrial, que para muchos autores realmente es un cambio total de paradigma, tanto en las estructuras industriales como en las relaciones sociales, y que se caracteriza básica y fundamentalmente por un elemento que va a ser determinante tanto en el análisis de la delincuencia como de otros fenómenos sociales, que es el gran flujo de información sobre el cual se alza el fenómeno precisamente cibernético, la era digital y en definitiva todo el mundo cibernético. Una de las características básicas que se pueden apreciar es que nos vemos abocados a una progresiva digitalización y virtualización de nuestra propia vida, de la vida diaria. Cada vez somos más dependientes e interactuamos más en redes sociales y en el mundo cibernético. Y aquí en España se apreció un incremento espectacular, sobre todo a raíz de la pandemia. Ni más ni menos que se considera que hubo un incremento del 27,6% en ese proceso de digitalización de la vida privada.
Pero realmente, ¿qué es el mundo cibernético? El mundo cibernético no es más que una especie de reflejo, de transposición de lo que es el mundo real. Todos los estereotipos, todos los principios, todas las discriminaciones estructurales que vivimos en la vida diaria van a tener su reflejo de una u otra manera en el mundo digital, porque precisamente el mundo digital está conformado o está basado en la actividad humana que trasladamos a ese entorno. Y un mero análisis de la actividad de hombres y mujeres en ese entorno digital nos puede hacer ver cómo, o nos muestra cómo efectivamente la forma de interactuar según la realiza un hombre o una mujer es distinta, cómo el uso que hacemos de determinadas plataformas es distinto, cómo hay preferencias según el sexo respecto a unas plataformas o a otras. Y otro elemento fundamental es que en las grandes empresas dedicadas a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, hay una evidente infrarrepresentación de las mujeres. Quizás porque Internet surgió en un entorno, como todos ustedes saben, militar, y en donde predominaba el elemento masculino, evidentemente, y luego fue generalizado y salió de ese entorno también mediante la actividad de hackers que eran en su mayoría hombres. Los espacios de interacción social, lo que hoy llamamos redes sociales, nos han proporcionado múltiples ventajas y, desde luego, no podemos demonizarlas por el mero hecho de ser redes sociales. Han aumentado las posibilidades de oportunidades de encontrar nuevas oportunidades laborales, nuevos canales de comunicación y, sobre todo, nuevos canales de intercambio de información. Como ya he dicho, la información y los datos es lo fundamental en el mundo virtual. Y como no podía ser menos, si trasladamos los estereotipos del mundo real al mundo virtual, evidentemente también trasvasamos, o hay un trasvase de la delincuencia y la violencia que nosotros conocemos o que conocíamos tradicionalmente como violencia offline, la que se produce fuera en nuestra vida real, tiene un reflejo en la violencia online. Evidentemente se prescinde del componente físico, de cercanía, de daño perceptible a través de los sentidos directamente en el cuerpo de otra persona, por ejemplo, pero los daños que se infligen con la realización de determinadas actividades son daños psicológicos de una trascendencia tremenda. Ya hemos hablado, ya hemos escuchado cómo los ponentes anteriores han hablado del anonimato. El anonimato provoca un efecto de desinhibición total en el autor de un determinado hecho. No contamos con la cortapisa del cara a cara. Lo que nunca nos atreveríamos a decir a una persona que tenemos delante, sí lo decimos a través de Internet. Y además tiene unas consecuencias fundamentales a la hora de tratar de perseguir esos hechos delictivos, dificultades de averiguación de quién es el autor, y ahí empieza o adquiere una especial trascendencia la inteligencia artificial, las deepfakes, las creaciones de identidades falsas y demás, o la utilización de múltiples identidades para la realización de un mismo hecho delictivo. Y ese anonimato y esa desinhibición alientan a los autores a realizar unas actividades constantes, permanentes y reiteradas que multiplican todavía más los efectos nocivos del delito. Esa amplificación de los efectos del delito es una característica también esencial, porque las redes sociales están muy simbolizadas, lo cual supone que quien ataca el honor de una persona o quien ataca su actividad laboral o social la estigmatiza de una manera tal que en muchas ocasiones deriva, como ha apuntado también Esther, en la invisibilización del propio fenómeno. Uno de los elementos básicos y fundamentales de este silenciamiento, el escaso conocimiento de la ciberdelincuencia, es que las propias víctimas, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando son mujeres, se retiran de las redes y optan por no incidir todavía más en ese daño que se le ha provocado como consecuencia de esa actividad. Se han hecho muy pocos estudios sistematizados acerca del peso de la ciberviolencia en el ámbito general de la violencia. Pero se aprecian dos líneas fundamentales. Existe, por un lado, una ciberviolencia
que tiene como víctimas a las mujeres que han sido pareja o han mantenido una relación sentimental con el autor, y es, podemos decir, la parte fundamental de lo que estamos conociendo ahora en los órganos especializados en materia de violencia sobre la mujer. Venganzas efectuadas tras la ruptura de pareja. Se ha hecho un estudio muy curioso que pone de relieve cómo, según el tramo de edad, la venganza o la realización de esas actividades se efectúa o se inicia un periodo superior a los 24 meses cuando la mujer la víctima supera los 40, 50 años de edad. Sin embargo, en un extracto de edad mucho más joven, adolescentes, personas menores de 25 años, en muchos casos, esas venganzas se adelantan al periodo de los 3 meses posterior a la ruptura de la relación. Pero es evidente que este fenómeno, la existencia de esta relación afectiva, no agota la ciberviolencia contra las mujeres. Se ha hecho mención aquí de lo que ahora se ha dado en llamar la hostilidad machista, y que es determinados grupos de hombres, de personas que no asumen en modo alguno el discurso de la igualdad, los esfuerzos por hacer desaparecer el estereotipo del género, se dedican a atacar a todas aquellas mujeres que están en unos ámbitos relevantes, pero además están en una situación de infrarrepresentación, políticas, periodistas y también mujeres que pertenecen a grupos de defensa de derechos humanos o de determinados colectivos. Esos ataques inmisericordes hacia ellas también inciden en ese fenómeno de victimización, porque en muchas ocasiones ellas valoran que no les sale a cuenta continuar soportando esos ataques y optan por no denunciar, por no hacerlos visibles. La Unión Europea ha sido sensible a todo este fenómeno. Como ha dicho Esther, ha aprobado una directiva de 2024-1385. Todos los estados que lo han suscrito, bueno, los estados miembros, los estados de la Unión Europea, tienen un periodo hasta 2027 para tratar de transponer efectivamente. España está en una posición ciertamente privilegiada porque vamos con una situación de adelanto en la legislación en materia de protección de violencia sobre la mujer, y hemos cumplido muchos de los preceptos o de las disposiciones del antiguo convenio de Estambul. En esta directiva se aborda, por un lado, la catalogación de todos estos nuevos delitos a los que se ha referido también Esther, la difusión no consentida de material íntimo, sea real o sea un material creado ad hoc para desautorizar y desacreditar a una mujer, el ciberacecho, que normalmente se circunscribe a las relaciones de pareja porque es ese seguimiento constante al que se somete a una mujer muy próxima a ti, rastreos, ubicaciones y demás. El ciberacoso, que es una forma más propia de ataque a esas mujeres con las cuales el autor no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación y probablemente ni siquiera conoce, políticas, periodistas y demás. O también los delitos de incitación al odio, a la violencia a través de los medios cibernéticos, que se centran o en grupos o en personas pertenecientes a determinados grupos. Hay una conclusión que también se ha obtenido o a la que se ha llegado después de muchos estudios sociológicos, y es que, por lo que respecta a la hostilidad machista, estos ataques que se realizan a mujeres que están en una posición destacada o de lucha por determinados ideales o determinados fines comunes, es muy superior esa hostilidad y ese agravio que el que se realiza incluso por los propios hombres cuando los sujetos pasivos de esos ataques son hombres. Por lo general, esta ciberdelincuencia que se hace frente a otros hombres suele venir determinada o por un odio por la orientación sexual del otro varón, del varón al que se ataca, o por su pertenencia a un determinado colectivo. Sin embargo, todos inciden en que la intensidad del ataque y su posibilidad de causar daños es muy superior cuando la víctima son mujeres. ¿Por qué ha existido en el tiempo? Pues hay un aspecto fundamental de esta directiva. Si queremos, que son conscientes los países de la Unión Europea, si queremos visibilizar, una de las principales herramientas que daremos son las herramientas estadísticas. En esta directiva se prevé y se insta a los estados a que realicen estudios con datos desagregados muy específicos que permitan conocer no solo
el carácter cuantitativo de la ciberviolencia, sino también el carácter cualitativo, ponerla de relieve para poder estudiar su evolución y aprender a luchar contra ella. Y hay otro elemento fundamental al que también se hizo alusión, que es el de tratar de que las plataformas lleguen a una autorregulación que facilite a las víctimas la posibilidad de retirar y bloquear el acceso a determinados contenidos, compatibilizándolo con la necesidad de los órganos jurisdiccionales de que esos contenidos queden preservados para el caso de que se judicialicen todos esos hechos. Es un tema muy complejo, hay que preservar la prueba, hay que evitar, sin embargo, que esos contenidos sigan en la red y, en definitiva, también quisiera hacer hincapié en un elemento que para mí es fundamental, la formación. Si para luchar contra la violencia de género, con carácter global, es fundamental hacerlo desde una perspectiva multidisciplinar, en esta multidisciplinaridad el elemento fundamental para mí prioritario es la formación. Formación no solo de profesionales, que evidentemente van a aplicar la ley y van a tratar de identificar esos supuestos de violencia, sino formación de la población en general y en particular de los jóvenes y los adolescentes. En gran medida la invisibilización viene determinada, primero, porque ha habido un cambio de paradigmas tales que muchos niños y adolescentes no conocen ni lo que es la privacidad, ni lo que es la intimidad, ni lo que es la consecuencia de poner a disposición de terceros, de empresas y plataformas datos que, para los que no somos nativos digitales, sino que somos analógicos, entre los que yo me cuento, para nosotros es algo absolutamente irrenunciable y no nos planteamos ni siquiera revelar determinados datos, pero para ellos sí. Ellos tienen que ser educados en cómo identificar, proteger esos datos y cómo concebirse a sí mismos no como meros consumidores de todos los mecanismos digitales y los instrumentos digitales, sino como personas que sean capaces de aplicar un sentido crítico en ese uso y sobre todo en esa preservación de su propia intimidad y de sus propios datos.